Hola y muy buenas tardes. Me alegra muchísimo saludarlos. Es un placer poderles dar la bienvenida a este primero de la serie de webinars que CLA y Prestigio han preparado para las próximas 8 semanas, teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo debido al COVID-19. Vemos que se están conectando personas. Eh, Voy a darle inicio de todas maneras a esta conversación de hoy. Hemos querido construir una serie de webinars teniendo en cuenta que estamos trabajando de manera remota y desde CLA y Prestigio estamos viendo la realidad de lo que está ocurriendo en Chile, en Perú y en Colombia, y vemos que en los tres países, también en España, se habla de los desafíos que esto representa desde el punto de vista de una transformación social, desde una transformación organizacional y también desde una transformación personal para muchas personas. Nosotros hemos querido que, teniendo en cuenta estos cambios en el entorno, contribuir a que las personas que son nuestros aliados, nuestros clientes, nuestros amigos, puedan tomar perspectiva, puedan crecer y puedan adquirir herramientas que les sirvan en este momento. Y esto lo vamos a hacer tanto a nivel organizacional como a nivel de equipos, como a nivel de la persona. Este es el primero de los 8 webinars, como les decía anteriormente. Tienen un propósito: movilizar el aprendizaje, aumentar el empoderamiento y convertir los desafíos en progreso. El eje articulador de esta serie de webinars es la adaptabilidad. Si algo requieren las organizaciones y las personas en este momento es incrementar su capacidad adaptativa, algo que desde CLA Consulting y desde Prestigio Formación Ejecutiva trabajamos intensamente en Chile, en Perú, en Colombia. ¿Cómo aprovechar estos webinars? Nosotros queremos invitarlos a que, especialmente en el webinar de hoy, es muy fácil sentir admiración por la persona que nos va a acompañar. La invitación nuestra es a que utilicen esta primera conversación para verse en un espejo, para que no salgan admirados de la persona, sino que sientan y encuentren dentro de ustedes un sentido de orgullo de que esto también lo pueden hacer ustedes. Adicionalmente, a no tomar esto de manera individual, sino de manera colaborativa. Coméntenlo con sus colegas, invítenlos, conversen con ellos, ¿sí? Incluso con sus familiares. La mayoría de nosotros estamos desde nuestros hogares en este momento y estamos compartiendo tiempo con nuestras familias. Hacerlo colaborativo nos conecta además con la tercera parte de este proceso, que no sea un proceso solo de conocimiento, solo de curiosidad y de entretenimiento, sino que sea una oportunidad para el crecimiento personal, para el crecimiento de nuestros equipos, para el crecimiento de nuestras organizaciones. Como les decía anteriormente, tenemos 8 conferencistas invitados, comenzando hoy con Fernando Araujo. Se me olvidaba decirles, me regreso, ¿sí? Una cosa muy importante es, aquí vamos a estar 60 minutos. Todos los micrófonos están en silencio. Cualquier duda operativa que tengan la podemos hacer por el chat. Y las preguntas que tengan sobre la conferencia, ustedes ven que en Zoom hay una pestaña que permite preguntas y respuestas. Las respuestas las hará Fernando Araujo de manera viva en el webinar, pero las preguntas le rogamos el favor de que nos las envíen por ese medio para separarlo del chat. Posteriormente podrán conseguir
este webinar grabado en la página de YouTube de CLA Consulting que se llama Liderazgo CLA. 8 conferencistas todos los miércoles a esta misma hora. 12 del día de Colombia, 1 de la tarde de Santiago, de Chile. Presentarles a nuestro conferencista de hoy, Fernando Araujo, quien nos va a plantear lecciones del secuestro. Fernando Araujo ha sido toda la vida empresario y ha tenido algunas actividades en el sector público. Como tal, fue ministro de Desarrollo Económico de Colombia, fue canciller de Colombia después del secuestro, fue 2 veces candidato a la alcaldía de Cartagena, más recientemente el año pasado, pero se ha desempeñado en su vida como empresario, como emprendedor, en el sector inmobiliario, hotelero y turístico. Fernando Araujo nos acompaña ya en este momento. Le voy a pedir que se conecte con nosotros, ya con la cámara y con su micrófono. Así yo me pongo en silencio y le damos la bienvenida a Fernando. Aló, Lue. Buenos días. Buenos días para todos. En primer lugar, pues quiero agradecerle a CLA, a Prestigio, esta honrosa invitación para participar en este webinar, en el cual les voy a presentar un enfoque vivencial, no es un enfoque académico. Les voy a contar lo que aprendí durante los 6 años en que estuve secuestrado por el Frente 37 de la FARC. Y no pretendo con esto darles consejos, sino simplemente contarles mi experiencia para que cada uno de ustedes tome de esa experiencia lo que considere que le puede ser útil para lo que estamos viviendo ahora o para cualquier otra circunstancia de la vida. Lo hago con total humildad, buscando ofrecerles herramientas, pero además haciendo un reconocimiento que yo no he sido el único secuestrado. Los secuestrados hemos sido miles de miles en el mundo entero, y en Colombia fuimos muchos las personas que padecimos el secuestro, víctimas de la FARC, y hay muchos que siguen padeciendo el secuestro, víctimas de grupos como el ELN o como grupos dedicados al narcotráfico, que buscan con eso sembrar el terror o que buscan con eso recompensas económicas. Voy a utilizar seguramente en la presentación algunos videos, voy a presentar algunas fotos que son tomadas de RCN, de Caracol, de Wikipedia, de manera que quiero hacerles previamente el reconocimiento. Estamos viviendo un momento muy difícil, una crisis que nos representa a todos una enorme incertidumbre, una enorme ambigüedad, y nos da muchos miedos. Y yo digo que en esto de los miedos, pues cada uno es dueño de sus propios miedos. No tenemos cómo estandarizar los miedos, sino que cada cual los maneja de una forma distinta. Y algunas personas ven en estas amenazas además oportunidades, de manera que todos tenemos también esa posibilidad de ver oportunidades en esta crisis. Entonces, entro ya a conversar sobre la experiencia de mi secuestro. Pues yo fui secuestrado en Cartagena el 4 de diciembre del año 2000, que era un día muy especial para mí porque era el día del cumpleaños de mi esposa, y estaba muy tranquilo y salí a correr como hacía de costumbre, y cuando regresaba a la casa, a 2 pasos de mi casa, fui secuestrado. A la fuerza me introdujeron en una camioneta y me sacaron de Boca Grande, en donde yo vivía. Aquí pueden ver en esta diapositiva la foto exacta del lugar, o la foto del lugar exacto donde fui secuestrado.
a un paso de mi casa. Y la diapositiva que está abajo a la izquierda, la ruta por medio de la cual me sacaron de Cartagena, saliendo de Boca Grande hacia el norte de la ciudad, en dirección hacia Barranquilla, y luego en algún punto de la carretera de la Cordialidad me entregaron los secuestradores a la guerrilla. Me hicieron caminar durante toda la noche por una zona boscosa en donde hay unos montes, la zona de Santa Rosa, Villanueva, Arenal. Ahí hay algunas alturas desde donde yo pude ver las luces de Cartagena sin entender en dónde estaba, porque naturalmente me sentía en medio de un shock, muy asustado y tratando de entender qué era lo que estaba pasando. También ven el impacto que tuvo en Cartagena el secuestro. La persona que aparece en la foto es el coronel Gallego, que era en ese entonces el director del Gaula, la unidad de la policía especializada en secuestro, en rescates de personas secuestradas. Entonces, los primeros momentos, los primeros días, fueron días de enorme angustia, de enorme ansiedad, de mucho miedo, de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha ansiedad, ¿sí? Porque uno, pues naturalmente se siente impactado. Y seguramente en esta experiencia que estamos viviendo, muchos de ustedes han vivido este tipo de sentimientos, sentimientos de angustia, porque nos sentimos con la posibilidad de ser contagiados o que alguno de nuestros familiares esté contagiado. Nos causa angustia pensar que vamos a cambiar o que van a impactarse nuestros ingresos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar y demás. Entonces, después de estos sentimientos que realmente me tuvieron en una condición demasiado golpeado psicológicamente, logré ir recuperando la autonomía, logré ir como entendiendo cuál era mi situación y qué era lo que me esperaba. Veo que han publicado una encuesta, no sé si quiera, Luis, comenzar a trabajar en la encuesta. Adelante, Luis. Hemos lanzado una encuesta para que ustedes participen, nos cuenten cuáles fueron sus emociones predominantes durante la fase de emergencia de esta crisis. Sí, ahí aparecen algunos sentimientos: tristeza, felicidad, miedo, estar ansiosos, furia, sentirnos culpables, sorpresa, repulsión. Ya vamos más o menos el 52%, casi el 60% de los participantes, ¿sí? Hasta ahora han dado ya su voto. Voy a terminar para que podamos ver los resultados y continuar. Creo que acá pueden ver ustedes los resultados, ¿sí? Del 60% de los participantes de este webinar resaltan que en esta fase de emergencia de la crisis, el miedo, sentirse ansiosos, nerviosos, tensos o preocupados ha sido lo más recurrente. Sorpresa, seguido por un 28%, pero el 60% miedo, un 28% sorprendidos, un 7% tristes. Bueno, muy bien. Yo tuve también ese enorme sentimiento de miedo durante los primeros días de mi cautiverio. Y además, esos sentimientos, o todos esos sentimientos negativos que se daban todos, o sea, el miedo podía ser el predominante, pero también había angustia, también había ansiedad, también había tristeza, también había culpabilidad. Yo me sentía culpable por no haber estado atento y no haber descubierto que me estaban siguiendo.
Pero todo eso se acentuaba por el tedio, por no tener nada que hacer. Porque ahora que estamos en nuestras casas, sin nada que hacer, nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperados, pero tenemos a la mano la familia, tenemos a la mano el radio, tenemos a la mano la televisión, tenemos DirecTV, tenemos Netflix, tenemos libros para leer, tenemos gente con quien conversar, tenemos el teléfono, tenemos internet, tenemos mil cosas. Estando secuestrado no tenía nada de eso. Entonces el tedio aumentaba considerablemente todas esas sensaciones negativas. Pero un día dije, no, esto tiene que cambiar. Entonces comencé por aceptar la realidad. Y ese es quizás el primer punto. ¿Qué quiere decir aceptar la realidad? Aceptar la realidad no solamente quiere decir estoy aquí, sino quiere decir renunciar a las cosas, a los proyectos que yo tenía en mi mente, a mis deseos, a mis sueños, renunciar a ellos y aceptar que no estaba en capacidad de desarrollarlos más, ¿sí? Entonces, ese proceso de aceptación quiere decir, aquí estoy secuestrado, quiere decir renunciar a mis proyectos y quiere decir asumir las pérdidas que eso significa. Asumir las pérdidas es, hombre, ya esas cosas no son posibles, acepto la pérdida y me tengo que concentrar en un nivel distinto de existencia. Aquí se trata realmente ahora de sobrevivir. Y después de hacer ese proceso de aceptación interior, después de aceptar esa realidad, lo siguiente fue recuperar la serenidad. Para recuperar la serenidad, el secreto que me lo había enseñado mi papá es que la serenidad, la tranquilidad reside en la respiración. Y este sí realmente es un consejo que les doy. Respirar adecuadamente, ¿sí? Es clave para estar serenos. Y respirar adecuadamente quiere decir tomar el aire expandiendo el diafragma hasta el máximo de la capacidad de nuestros pulmones, retenerlo unos instantes y después expulsar el aire de los pulmones, contrayendo al máximo el diafragma para buscar que los pulmones se desocupen al máximo. Esos ejercicios de respiración yo comencé a hacerlos durante 10 minutos, durante 20 minutos, y fui subiendo el tiempo y la frecuencia en que los hacía, y a través de estos ejercicios de respiración pude recuperar la serenidad, pude volver a ser dueño de mí mismo. Y entonces me concentré en otros elementos que eran necesarios para mantenerme sereno. Entonces dije, además de respirar bien, tengo que mantenerme bien hidratado. Entonces me preocupaba de tener agua para estar hidratado. Tengo que estar bien alimentado. Y bien alimentado no quiere decir comer en exceso, lo contrario. Quiere decir comer estrictamente lo necesario para que el exceso de comida no me haga daño. Quiere decir descansar adecuadamente. Yo tengo que estar siempre descansado, porque si no duermo, entonces la angustia es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, yo que siempre estuve acostumbrado a dormir siesta, dejé de dormir siesta y más bien concentrar todo el esfuerzo en tener un buen descanso por la noche. Y también estar en un buen estado físico nos ayuda a tener serenidad, no tener dolores, sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, todos estos conceptos me ayudaron a estar sereno y a ser dueño de mí mismo. Y me acordé de la historia de Viktor Frankl, que fue un judío que estuvo preso en los campos de concentración nazi y que durante esos campos de concentración llegó a la conclusión de que él tenía la libertad de escoger cuál era su respuesta ante el reto que le ponía la vida y que él tenía la posibilidad de ponerse por encima de las circunstancias, disfrutar de esa libertad interna y poder realmente sacarle provecho a la situación en la que se encontraba. Viktor Frankl llegó a la conclusión de que lo importante no es lo que nos sucede, sino la respuesta que damos a lo que nos suceda. En este momento lo importante no es que tengamos que enfrentar una pandemia o que tengamos que atender una estadía en la casa, que tengamos que atender una cuarentena.
No, lo importante es la respuesta que le damos a esa cuarentena. Lo importante es la respuesta que le damos a este reto para sacarle mayor provecho. Antes de mi secuestro yo había leído a Víctor Covey, había leído Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y me había llamado poderosamente la atención el concepto de proactividad de Covey, que quiere decir, de manera resumida, que la persona proactiva es dueña de su vida. Yo soy el dueño de mi vida y no le cedo esa iniciativa sobre mi vida a ninguna persona, ni por acción ni por omisión, sino que yo asumo la responsabilidad de mi vida. Yo soy el dueño de lo que pienso, yo soy el dueño de lo que hago, inclusive soy el dueño de lo que siento, porque tengo la capacidad de orientar mis sentimientos. Entonces, aquí hay un concepto muy importante que Covey desarrolla, que quizás vale la pena reflexionar en estos momentos, que es que todos tenemos muchas preocupaciones. Y es lo que Covey llama el círculo de preocupación. El círculo de preocupación son todas aquellas cosas que nos preocupan permanentemente. Nos preocupa el clima, si llueve o no llueve. Nos preocupa el costo del dólar. Nos preocupa, pues, qué está pasando en la sociedad. Nos preocupa el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Pero hay una de esas preocupaciones sobre las que nosotros tenemos cómo actuar, cómo incidir. Y hay otras que se salen de nuestra capacidad de acción. Estando secuestrado, yo pensé, pues yo me mantenía muy preocupado por mis hijos. Yo decía, caramba, ¿quién le va a pagar la universidad a mis hijos o el colegio a mis hijos? ¿Quién les va a dar plata para hacer el mercado? ¿Quién les va a ayudar a comprar la ropa? ¿Quién los va a atender? Me preocupaba por mi esposa, me preocupaba por mis padres. Todo eso hacía parte de mi círculo de preocupación, hasta que llegó un momento en que dije, eso no está en mi círculo de influencia. Yo no puedo hacer nada para cambiar la condición de ellos. Mi círculo de influencia en este momento es lo que yo puedo hacer para salir adelante de esta situación, para mantenerme en buenas condiciones, para ser capaz de escaparme si lo consigo o de mantenerme vivo hasta cuando sea rescatado. Entonces, el aprendizaje fue achicar el círculo de preocupación a mi círculo de influencia, porque eso nos permite realmente focalizarnos en aquellas cosas sobre las cuales nosotros tenemos acción. En este momento, ¿cuál es nuestro círculo de influencia? Nuestro círculo de influencia es la cuarentena en donde estamos. Son los negocios sobre los que actuamos, así sea a distancia. Pero hay cosas en las cuales nosotros nos preocupan mucho, pero no tenemos forma de influir en ellos. De manera que la invitación es a recoger el círculo de preocupación hasta nuestro verdadero círculo de influencia. El principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. Ese instante que hay entre el momento en que recibimos una información o recibimos una acción y vamos a responder, allí está nuestra capacidad de respuesta. Pero inclusive nuestra capacidad de respuesta supera todo eso, porque nosotros tenemos una condición muy particular que como seres humanos nos permite trabajar sobre nosotros mismos y tomar decisiones sobre nuestro futuro. Esa capacidad de autoconciencia nos permite desarrollar esta libertad de elegir. Entonces, en esa capacidad de autoconciencia, nosotros podemos lograr que nuestra conducta no sea una función de nuestras condiciones, sino de nuestras decisiones. Lo que yo decido hacer ahora, ¿sí?, no es fruto de mi condición, sino de mis propósitos, de mis objetivos en la vida. La persona proactiva tiene la capacidad para subordinar los impulsos que siente a los valores que profesa. Y lo que ya les había mencionado, lo que nos hace daño no es lo que nos sucede, sino la forma como responde a lo que nos sucede. En estas condiciones yo veo a mucha gente que está aprovechando al máximo lo que le está sucediendo y otras personas, en cambio, se dejan afectar por esto, pelean, se sienten mal y se crean unas situaciones que les hacen daño. Todos tenemos la capacidad de aprovechar esto al máximo. Entonces, lo que sigue, cuando tomamos esa decisión, en mi caso particular, secuestrado por la guerrilla, yo dije, yo soy el dueño de mi vida, así esté secuestrado. No le voy a regalar a los guerrilleros el control sobre mis sentimientos, el control sobre mis decisiones.
el control sobre la forma como voy a actuar aquí adentro. Y comencé entonces a fijarme metas para aprovechar al máximo el tiempo de mi secuestro, que no sabía cuánto podía durar. Aquí les voy a presentar un video que resume un poco esa condición. Veo que no se escucha el video. No sé, Ernesto. Perdón, parece que no se oye el video. Vamos a ver qué está pasando. Aquí debería salir el volumen. Es quien hace la exposición más precisa y presenta la solicitud al gobierno de Colombia para que se inicie una gestión que permita su liberación y la de los otros secuestrados. Para pedirle al presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, Bueno. Parece que pido excusas, parece que hubo un momento en que sí se escuchó, los audífonos están desconectados, así que les pido excusas porque debía funcionar, pero sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Bueno, el propósito del video básicamente era decirles que a pesar de las circunstancias, a pesar de estar con los guerrilleros, a pesar de saber que iba a tener un secuestro largo, que era parte de lo que llamaban los canjeables, dije, voy a seguir adelante. Y me propuse entonces unas metas específicas. La primera, regresar a mi casa sano y salvo. Y eso, pues, implicaba unas líneas de conducta, implicaba escoger una forma de actuar. Entonces decidí, hombre, para regresar sano y salvo, lo primero que tengo que hacer es ser una persona paciente, actuar con paciencia y no desesperarme. Lo segundo que tengo que hacer es ser una persona prudente, no ponerme en peligro innecesariamente. Lo tercero que tengo que hacer es ser una persona obediente, porque la obediencia disminuye mis riesgos. Si yo, en lugar de ser obediente, me pongo a discutir las instrucciones que recibo de la guerrilla, entonces me voy a crear un ambiente difícil y me voy a poner permanentemente en riesgo. Yo me enteré del asesinato de varias personas secuestradas mientras yo estaba secuestrado y pensaba que la razón por la cual las asesinaban se debía principalmente al hecho de que los guerrilleros pensaban que el ejército se los iba a quitar. Entonces yo me propuse estar siempre en buen estado físico y en atender inmediatamente las órdenes cada vez que me decían nos vamos porque vienen los militares. Además de eso, yo había definido antes del secuestro lo que se llama mi misión en la vida, que se los estoy presentando aquí en este momento. Y dice, mi misión en la vida es crecer y compartir mi crecimiento con quien quiera compartirlo. Entonces dije, aquí secuestrado, ¿cómo hago para seguir adelante con este proceso de crecimiento? ¿Cómo hago para crecer en mi condición de ingeniero, de profesional? ¿Cómo hago para crecer en mi condición de empresario? ¿O cómo hago para crecer en mi condición
de padre, o cómo hago para crecer en cualquier otro aspecto de mis roles en la vida. Y lo que decidí fue concentrarme en un crecimiento interno, concentrarme en ser una mejor persona. Vamos a, antes de seguir adelante, presentarles una segunda encuesta. Adelante, Lourdes. Acá estamos preguntando si tienen escrita su misión personal. ¿Escrita? Y con... ¿Se ve mi imagen? Como pueden observar, el 24% de quienes respondieron tienen la misión personal escrita, el 76% no la tiene. Bueno, muy bien. Entonces, la invitación es a pensar en escribir una misión personal, porque eso nos permite saber para dónde vamos y llegar a donde queremos ir. Cuando tenemos una misión escrita, sabemos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a esa meta. Si no escribimos nuestra misión, pues vamos por la vida andando, pero un poco como una veleta en la dirección del viento. Y así, pues no vamos a llegar a ser la persona que queremos ser. Yo me propuse, estando secuestrado, llegar a ser la persona que quiero ser, esa persona que yo me he formado en mi fuero interno, por admiración de personas, de lecturas, etc. Entonces dije, voy a aprender a ser una persona paciente, voy a aprender a ser una persona perseverante, voy a aprender a ser una persona tolerante, quiero aprender a ser una persona generosa. Y aprendí a vivir en el presente, porque caí en la cuenta de que mirar para atrás me producía mucha angustia y mirar para adelante me producía mucha ansiedad, porque para mí el futuro era totalmente irreconocible. Aprendí a vivir en el aquí y en el ahora. Vivir en el aquí y el ahora me ayudó considerablemente a bajar mis niveles de ansiedad y de angustia. Me concentré en las 4 virtudes cardinales. Practicar la templanza. Para mí la templanza fue un reto muy valioso, porque la templanza nos ayuda a controlar nuestros apetitos humanos, la sexualidad, la comida, la bebida, todos esos apetitos personales. Yo dije, voy a aprender a ser una persona con autocontrol en mis apetitos personales. Aprender a ser prudente, cultivar la fortaleza, ser una persona fuerte, quiere decir enfrentar los miedos y actuar a pesar de los miedos que tenemos. Y ser una persona justa para darle a cada cual lo que se merece. Pero también encontré un tesoro muy grande en la gratitud. Aprendí que eran muchas más las cosas positivas de la vida que las cosas negativas. Y en lugar de quejarme por estar secuestrado, di gracias todos los días por las cosas buenas que me han pasado en la vida. Y entonces encontré en la gratitud un oasis de tranquilidad. Cuando uno se concentra en dar las gracias, se concentra en los elementos positivos de la vida. Entonces se crea uno un marco de tranquilidad mental y espiritual muy grande. Y desarrollé una oración de acción de gracias que la recité muchas veces al día, que la sigo recitando muchas veces al día, que siempre me ayuda a sentirme en paz conmigo mismo. Inclusive, pensé mucho en la felicidad y yo pensaba que no tenía derecho a ser feliz por estar secuestrado, porque había muchas personas sufriendo por mi secuestro. Hasta que llegué a la conclusión de que la felicidad tampoco depende de las circunstancias que nos toca vivir, sino que es una decisión personal. Y me di permiso para ser feliz a pesar de estar secuestrado y aprendí a ser feliz en cualquier circunstancia. Ahora, también me propuse una tercera meta, que fue aprender todo lo que pudiera, mejorar mis conocimientos, mejorar mi preparación, aprender a vivir en el monte,
aprender a vivir en esas circunstancias, ver cómo era que los guerrilleros se organizaban para tener una vida básica, cocinando con leña en el horno, adquiriendo los alimentos. Y también pude conseguir que me prestaran algunos libros, que me consiguieran algunos libros para profundizar mis conocimientos. Y tuve la suerte de tener un pequeño radio que aparece allí en la diapositiva. Los 2 últimos años, este radio tenía banda de onda corta. Allí pude encontrar algunas emisoras que transmitían en inglés, que transmitían en francés, y escuchaba programas que para mí me mejoraban mi preparación, pero además me distraían. Por ejemplo, escuchaba los programas de historia de Diana Uribe todos los domingos en Caracol, y para mí eso era un oasis de alegría. Pero también encontré a Radio Nacional de España, entonces oía partidos de fútbol de la Liga Española o de la Liga de Campeones. Para mí era muy importante tener una rutina. La rutina me daba seguridad. Y así la rutina no fuera muy variada, yo todas las noches o todas las tardes cuando me acostaba pensaba en la rutina, revisaba la rutina del día y planeaba la rutina del día siguiente. Ahí les presento el ejemplo de una agenda diaria. Levantarme a las 4 de la mañana, hacer ejercicio, prender el radio a las 5 para escuchar noticias, para ver si recibía algún mensaje de mis familiares. A propósito de mensajes de mis familiares, me producía mucha tranquilidad tener información. Me producía mucho desasosiego no tener información. Entonces, la información se convirtió en un elemento muy valioso para estar bien. Y hoy en día tenemos mucha información, pero al mismo tiempo tenemos mucha desinformación. Cuando estamos bien informados, todos ganamos en tranquilidad. Cuando estamos desinformados, todos ganamos en angustia. Entonces, para mí, oír una noticia sobre el proceso de canje, oír una noticia sobre la situación del país, oír un mensaje sobre mis hijos, sobre mis familiares, me daba mucha tranquilidad. La primera noticia que tuve, estando secuestrado, ocurrió como a los 40 días de estar secuestrado, o quizás a los 2 meses, cuando un guerrillero me dijo, en la radio esta mañana escuché a un hijo suyo enviándole un mensaje. Decía, papi, estoy bien, metí un gol. Eso me dio una enorme tranquilidad porque el mensaje que recibí fue, estamos bien, no te preocupes. Entonces ahí les presento otras actividades del día. A las 7 desayunaba, de 7:30 a 9, yo decía, tengo clase de francés, porque escuchaba Radio Francia Internacional con transmisiones en francés para Asia y para África, y eso pues me mantenía distraído. Y en la tarde, por ejemplo, a las 4:30, oía la voz de los Estados Unidos de América y decía, tengo clases de inglés. Eso simplemente para hacer énfasis en lo conveniente que fue para mí cumplir una rutina. También me propuse desarrollar mejores relaciones interpersonales. Y me parece que ese es un concepto muy valioso, porque yo me propuse tener las mejores relaciones interpersonales con los guerrilleros, a pesar de las condiciones en las que estaba, a pesar de que yo era el enemigo natural de ellos y ellos eran mis enemigos naturales. Pero me propuse interactuar creativamente, inspirarlos con el ejemplo. Y ahora que estamos en cuarentena, tenemos una enorme posibilidad de desarrollar mejor nuestras relaciones interpersonales. Pero eso tenemos que convertirlos en una meta. Pensar, ¿cómo hago para ser un mejor esposo esta semana? ¿Cómo hago para ser una mejor pareja esta semana? ¿O cómo hago para ser un mejor padre esta semana? ¿O cómo hago para ser un mejor hermano esta semana? ¿Sí? Inspirando a los demás, interactuando creativamente y proponiéndonos esos objetivos claramente. También pensé que el secuestro tenía que tener algún sentido de servicio a la sociedad. Y entonces me propuse aprovechar al máximo las circunstancias para aprender todo lo que pudiera de la guerrilla para compartirlo con las autoridades. Me concentré en eso, en conocer sus nombres, sus alias, su plan de guerra, sus comportamientos, cuáles eran las actividades que desarrollaban exitosamente, por qué le daban golpes militares a las fuerzas militares, etc. Y cuando regresé pude compartir muchos de esos aprendizajes con las autoridades, hasta el punto que las fuerzas militares me invitaron a darles unas charlas sobre esos aprendizajes que después fueron aprovechados, según contó el presidente Álvaro Uribe en su libro No hay causa perdida,
fueron aprovechados para hacer ajustes en las estrategias militares. Entonces, ahora también podemos pensar en actividades que sean útiles para la sociedad, desarrollando la empatía, desarrollando la solidaridad y ayudando a todas las personas que están necesitando nuestra ayuda. Vamos a hacer una tercera encuesta relacionada precisamente con las metas. La pregunta que van a ver es ¿qué tipo de metas están practicando a diario, dada la cuarentena? Ya está abierta la participación. Y vamos a mostrarles los resultados. En primer lugar, metas relacionadas con el crecimiento familiar. En un segundo lugar, cercano, crecimiento profesional. Empatados, crecimiento personal y crecimiento espiritual y salud física. Y un 3%, 7 personas de las que contestaron no se han trazado ninguna meta en estos días. Bueno, finalmente les quiero hablar del trabajo en equipo y de la interdependencia. Yo intenté escaparme desde el primer día en que me secuestraron y busqué muchas formas para hacerlo y no lo lograba. Finalmente logré fugarme el 31 de diciembre del año 2006 gracias a un trabajo en equipo. En la diapositiva aparece el área en donde me tuvieron secuestrado 5 años y medio, el área de los Montes de María, que tiene, digamos, en el centro del Carmen de Bolívar, y ahí hay una línea en la mitad, que es la carretera que va del Carmen de Bolívar a Zambrano. Y esa zona es una zona con unas colinas de hasta unos 300 metros de altura, pero es boscosa, es lo que los guerrilleros llamaban las aromeras. Entonces, allí, en la parte sur, aparece, quizás no está muy claro, hay una población que se llama Ovejas, es la última que está allí. Ovejas. Yo tengo un compañero de la universidad que nació en Ovejas y que cuando se refiere a sus padres no usa posesivos. Él no dice mi papá o mi mamá, sino que simplemente dice papá o mamá, sin el mí. Y yo tuve la fortuna de enviar esta prueba de supervivencia que aparece ahora en la pantalla, en donde envío un mensaje a mi familia y al saludar a mis padres o a mi madre, no digo a mi mamá, sino que digo simplemente a mamá. Esa forma de hablar fue entendida por mis amigos y por mis hermanos, especialmente por mi hermano Gerardo, y la interpretó como que yo quería decir que estaba en los Montes de María. Efectivamente, le transmitió esa información a la inteligencia de la Armada Nacional y concentraron la búsqueda en los Montes de María porque habían pasado más de 5 años de mi secuestro y habían perdido la ruta sobre en donde yo podía estar. No sabía si estaba en Colombia, si estaba en Venezuela, si estaba en la zona del Caguán, si estaba en la Sierra Nevada, si estaba en el sur de Bolívar. Esto los orientó y 9 meses después de yo haber enviado ese video, escuché en el radio un mensaje de mi hermano Gerardo que decía textualmente, papá y mamá están muy bien, todos estamos bien, y los primos, Alfonso y María José, Guillermo y Ana María, están muy pendientes de ti, te queremos mucho, cuídate mucho. Al referirse a los primos, estaba hablando del comandante de la Armada Nacional, Guillermo Barrera, quien está casado con una prima hermana. Yo entendí el mensaje que quería decir, te comprendimos y vamos a rescatarte. Entonces, comencé a prepararme físicamente
y mentalmente a imaginarme cómo podría ser una operación de rescate, con mucho miedo, porque todas las operaciones de rescate previas a la mía terminaron con el asesinato de las personas secuestradas. Entonces, comencé a imaginarme escenarios, a buscar cómo poder superar un intento de rescate. Y efectivamente, el 31 de diciembre del año 2000 se produjo esa operación de rescate cuando yo escuché los primeros disparos que se hicieron desde un helicóptero. Logré tirarme al suelo y escaparme de un campamento en donde en ese momento habían 250 guerrilleros. Estuve caminando durante 5 días hasta que llegué a la población de San Agustín. En la población de San Agustín encontré a una compañía de infantería de marina, a quienes me les presenté, avisaron que yo estaba allá y enviaron un helicóptero para rescatarme y traerme a Cartagena. Entonces, de esa forma, logré regresar sano y salvo. Cuando descendí del helicóptero, me sentí realizado porque había logrado mi sueño de regresar a Cartagena sano y salvo, y había demostrado que sí se podía vencer a la guerrilla, que sí era posible escapársele y que sí era posible derrotarlos. Tuve la oportunidad entonces de reunirme con el presidente, de reunirme con las fuerzas militares, de compartirle estas experiencias que había vivido, y 10 meses después las fuerzas militares lograron una victoria total y absoluta en los Montes de María. Dieron de baja a Martín Caballero, que era el comandante del Frente 37, apresaron a Manuel, que era el comandante del Frente 35, capturaron a muchos guerrilleros y otros se salieron de la guerrilla y se inscribieron en el proceso de reinserción del gobierno nacional. No sé si... En compañía de varios infantes de marina se acerca el helicóptero Black Hawk del ejército que se dispuso para su traslado. Visiblemente emocionado saluda y abraza a los uniformados que llegan a su encuentro. Pese a su cansado semblante, el exministro no deja de expresar emoción. Sus nuevos saludos tienen un sabor a victoria. Su sonrisa, el punto final de una silenciosa batalla que empezó hace 6 años. Durante 45 minutos de vuelo, habló incansablemente sobre su experiencia. Y una vez en tierra, lo primero que hizo fue levantar sus brazos en señal de un triunfo que lo devolvió al calor de su familia y de los amigos que lo esperaban para celebrar la bienvenida a su libertad. Bien, aquí unos comentarios finales. Nosotros podemos sentirnos dependientes y victimizarnos. Cuando nos victimizamos, hacemos responsables a los demás de nuestros resultados. Nos volvemos dependientes, rechazamos la realidad, buscamos culpables, ¿sí? Y nos amparamos en excusas personales. Esa, digamos, es una primera condición en la que nosotros podemos vernos en alguna circunstancia. Una segunda condición es la independencia. Saber que nadie te puede herir sin tu consentimiento. Yo soy el dueño de mi vida, soy el responsable de lo que hago y nadie, y lo que importa no es lo que me sucede, sino la respuesta que le doy. Pero hay un estado superior, que es la interdependencia, que es el paradigma de nosotros, del trabajo en equipo, de que todos podemos cooperar, de que todos podemos combinar nuestros talentos y actitudes para crear juntos algo más importante. Así fue como logré salir adelante, como logré regresar, como me pude escapar de la guerrilla. Y esta interdependencia, ahora, con esta crisis, con esta pandemia, es cuando más la sentimos. Es el paradigma de nosotros, es en equipo como podemos superar esta pandemia y no solamente los colombianos, los peruanos y los chilenos, sino también el mundo entero. Para terminar, quiero pues leerles esto estaba en mi diario, lo escribí el 1 de enero del año 2006, un año antes de fugarme, y dice así: feliz año nuevo. Me levanto con la ilusión de regresar este año a mi hogar, a mi libertad, a mi vida.
Y mientras tanto repito mis propósitos para el año, similares a los que me he hecho en cada año y en todos los momentos de mi cautiverio. Ser siempre positivo, vivir día por día, aprender todo lo que pueda, acrecentar mi fe, practicar el amor, la bondad, la gratitud, la humildad, la paciencia, el valor, la fortaleza, la tranquilidad, aumentar mis esperanzas, mi serenidad, mi alegría y la sabiduría que me permita aceptar y vivir el presente. Un pensamiento para compartir con ustedes y aplicarlo en estos días de cuarentenas. Para terminar, simplemente mostrar el tema de cuando somos dependientes, cómo podemos pasar de la dependencia a la independencia y de la independencia a la interdependencia. En la dependencia somos dueños de nosotros mismos, somos serenos, tenemos un propósito, somos agradecidos. Cuando ya estamos en el tema de la independencia, pues no solamente tenemos esa fortaleza interna, sino que nos concentramos en nuestro círculo de influencia y sabemos que dependemos también de los demás. Y en la interdependencia trabajamos en equipo y sacamos los proyectos adelante. Un último mensaje de esperanza. Esta batalla, como todas las anteriores batallas, la ganaremos. ¿Sí? Estas batallas, esta no es la primera y seguramente no será la última crisis que tengamos por una pandemia. Desde la época de Egipto, con las 7 plagas de Egipto, de la época de Moisés, hasta las últimas pandemias que hemos tenido, siempre hemos salido adelante. Y en esta también vamos a salir adelante. Muchas gracias por su compañía y estoy a sus órdenes para las preguntas que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Hay unas preguntas acá en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos todavía unos minutos para contestarlas. Una primera pregunta es alrededor de la misión personal. ¿Sí? Si esa misión debe ser una misión pensada de corto o de largo plazo. Muy bien. Yo creo que la misión personal debe tener el corto, el mediano y el largo plazo. Refiriéndome a Covey dice comenzar con un fin en la mente, saber para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Eso nos permite tener la visión de largo plazo y de ahí para atrás regresarnos. Y entonces ponernos metas de mediano plazo y metas de corto plazo. Y además no son metas que son rígidas, sino que se van revisando permanentemente porque con un norte trazado nos queda mucho más fácil hacer las correcciones en el camino para poder adaptarlas a las nuevas realidades que cada uno va viviendo. Otra pregunta tiene que ver con emociones como las que estábamos viendo al inicio, el miedo, el desánimo, de pronto incluso en algunos momentos la desesperanza. Entonces, hay una pregunta relacionada con cuando llegaba ese momento de desánimo, ¿cómo lo superabas? Sí, yo tenía un pensamiento que me ayudaba mucho y es: esto tendrá final. Habrá algún día en que esto se acabe. Y pensando en ese día, siempre me daba ánimo. Pero además, cuando me sentía más desanimado, cuando me sentía más agobiado por las circunstancias, lo que más hacía era volver a mis ejercicios de respiración diafragmática para darme serenidad y volver a mi oración de gratitud. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por acompañarme, por ayudarme, por apoyarme, por cuidarme y protegerme, por guiarme y por iluminarme. Y a partir de allí, dar las gracias por todas las cosas buenas de la vida, por mis padres, por mis hijos, por mi esposa, por mis hermanos, por mis amigos, por todas las oportunidades que he tenido en la vida. Concentrarnos en lo positivo, concentrarnos en la gratitud, nos permite superar los mayores momentos de angustia. Otra pregunta que surge es, tal vez pensando en compartir estos aprendizajes con otras personas. ¿Sí? Si estoy identificando que alguien con quien estoy interactuando en estos momentos, identifico que se está victimizando,
¿qué pudiéramos decirle a esa persona? Sí, digamos que la victimización es el comportamiento más frecuente que encuentra uno frente a los problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerlo de presente, con todo el cariño, hacerle ver que se está victimizando y que al victimizarse está cediendo la iniciativa de la solución al problema que está enfrentando. Decirle, victimizándote no consigues la solución, porque nadie te va a resolver tu problema, tienes que resolverlo tú mismo. Entonces, haciendo conciencia sobre esa condición de víctima o de esa condición de victimización, logramos que la persona recoja, ¿sí?, ya sea la acción o la omisión, porque muchas veces la victimización la hacemos es por omisión. Entonces, logramos que la persona recoja esa condición, y debo reconocerlo que a veces no es fácil, porque la costumbre nos lleva a culpar a los demás. Entonces hay que hacerle ver, mire, culpando a los demás no resolvemos los problemas, que cada cual haga la parte que le corresponde y haz tú la parte que te corresponde a ti. Otra pregunta que tiene que ver ya no solo con lo individual, sino pensando, alguien en el webinar está pensando en equipos de trabajo y como en equipos de trabajo que de pronto tienen misiones encontradas. Entonces aquí hay una pregunta que tiene que ver con el relacionamiento con los guerrilleros que podían tener unos objetivos distintos a los tuyos. ¿Cómo lograban un relacionamiento que te permitiera cumplir con tus metas y tus objetivos a pesar de ese distanciamiento de propósito? En eso consiste la proactividad y la no victimización. Entender cuál es el papel de uno, ¿sí? Yo dije, ¿cuál es la parte que me toca a mí y cuál es la parte que hacen los guerrilleros? Sin hacer juicios de valor, sin intentar naturalmente justificar ninguna condición de terrorismo ni la condición en que yo estaba secuestrado. Pero sí, digamos, yo entendía las condiciones humanas de los guerrilleros y quizás con un ejemplo me queda más fácil explicarlo. Yo conocí una guerrillera que se llamaba eh, Nora, le decían la Pacho Pérez. Su padre era un guerrillero y su madre era una guerrillera. Ella siempre vivió, nació y vivió en ese ambiente. Yo entendí que el mundo que ella tenía en su cabeza era el mundo de la guerrilla. Yo no podía esperar de ella un comportamiento similar al mío. Estableciendo esa diferencia, respetando esa diferencia, uno puede desarrollar una relación interpersonal valiosa. Tú en lo tuyo, yo en lo mío, ¿sí? Y nos respetamos. Pero a pesar de eso somos humanos y tenemos algunos elementos en donde podemos confluir. No en la visión del mundo, pero sí en la visión de pronto del día a día o en algunos aspectos particulares. La forma de fortalecer las relaciones interpersonales es trabajando sobre las similitudes y no trabajando sobre las diferencias. Respetando las diferencias es la clave para poder fortalecer las relaciones interpersonales, reconociendo el derecho del otro a ser distinto. Creo que tenemos tiempo, ¿sí? Quedan 2 minutos. Una última respuesta, ojalá en 1 minuto, que tiene que ver con el perdón. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre el manejo del perdón? Ese es un tema supremamente importante, pero yo debo decir lo siguiente. Yo me propuse desde los primeros días de mi secuestro no dejarme secuestrar el corazón, no dejarme secuestrar el alma, sino vivir esa condición de la mejor manera posible. En vez de llenarme de odio contra los guerrilleros, entender su situación, entender sus razones, aun cuando no las compartía. Y al establecer las diferencias que teníamos, pues, y sus propias condiciones, muchas veces yo, en lugar de sentir rabia, sentía compasión por ellos. Yo pensaba, el secuestro de ellos es más largo que el mío, porque yo algún día voy a salir de aquí y ellos van a seguir siendo guerrilleros. Entonces, no me dejé secuestrar el corazón. Pero además de eso, si uno se llena de rabia, ¿sí? La rabia es una forma de victimizarnos. La mejor forma de quitarnos de encima esa condición es perdonando. Y el perdón quiere decir reconocerle al otro su condición diferente a la nuestra. Muchísimas gracias a todos los participantes. Realmente leyendo los mensajes que están en el chat,
vemos y también las preguntas que están haciendo, que hay un enorme apetito por esta conversación que les ha generado un impacto positivo. Esperamos que así sea, esperamos que así siga siendo. Para ello, seguimos la próxima semana. Tendremos el próximo miércoles a Rafael de Cárdenas con nosotros. Fernando, 1.000.000 de gracias, felicitaciones, con la mano en el corazón, sabiendo todo lo que significaron esos días. 1.000.000 de gracias por compartir ese crecimiento personal con nosotros, con todos los más de 300 participantes en el día de hoy. Aquí el agradecido soy yo por permitirme compartir esta experiencia, porque lo que le da sentido a la experiencia precisamente es poderlo compartir. Muchas gracias. Hasta luego y hasta el próximo miércoles.